Saludos amigos de Ministerios Ligonier. Les habla Emanuel Betances desde Orlando, Florida, para continuar con esta serie de interesantes entrevistas con amigos líderes, pastores de alrededor de todo Latinoamérica en referencia a la nueva Biblia de estudio de la Reforma que estamos publicando recientemente. Así que es un placer para mí estar aquí junto, como siempre, con mi hermano Mateo Magui. ¿Cómo estás, Mateo? Bueno, Manny, gracias por la linda presentación y te equivocaste un poco porque no dijiste que nosotros somos gemelos básicamente. Entonces, siempre estamos trabajando juntos, siempre estamos colaborando juntos y somos muy buenos amigos y compañeros en el ministerio. Y en el día de hoy tenemos a una persona muy importante con una chacabana guayabera muy importante, muy linda también, y es el hermano Arturo Pérez. Y para comenzar, Arturo, ¿qué tal que nos des una idea de quién tú eres y qué tú haces? Bien, gracias primero por el privilegio de permitirme ser parte de Ministerios Ligonier. Al presentarme, a mí siempre me gusta recordarme a mí mismo que yo soy un gran pecador y que Cristo es el gran Salvador. Yo fui salvo por su sola gracia en el contexto de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, en República Dominicana, cuando yo apenas tenía 16 años de edad. Allí crecí, estudié, me gradué de ingeniero industrial, me casé, allí tuve mi hija. Me dediqué en ese tiempo a un ministerio bivocacional, o sea que yo era muy activo en la iglesia, siempre estaba estudiando y todo eso, pero luego la compañía para la cual todavía trabajo, Microsoft, ya llevo 22 años trabajando ahí en el sector de tecnología de la información, ellos me relocalizaron a Fort Lauderdale y eventualmente en Fort Lauderdale conocí esta iglesia presbiteriana que se llama Coral Ridge Presbyterian Church en Fort Lauderdale, y allí comencé a estar con estos hermanos aprendiendo. Yo realmente siento que tuve un avivamiento espiritual en esa iglesia porque eran muy intencionales predicando el evangelio, y eventualmente me ordenaron como anciano, o sea que era anciano en el presbiterio en esa PCA, Presbyterian Church of America. Y entonces eventualmente fui a formar parte del board de directores de Knox Theological Seminary, el seminario teológico de Knox en Fort Lauderdale. Y ya que estaba allí formando parte del board, decidí hacer una maestría en teología y Biblia. Entonces seguí trabajando con ellos. Todavía sigo muy de cerca con el seminario teológico de Knox como parte del board. Y también, obviamente, colaboro con los ministerios Ligonier, donde, como ustedes saben, hago algunas revisiones de traducciones y trabajamos en este proyecto de la Biblia de Estudio de la Reforma. También he colaborado con el Ministerio de Coalición para el Evangelio, con algunos artículos que me han pedido, y también con Radio Eternidad, que llevamos ahí una especie de podcast que grabo con el programa Contexto Bíblico de la Biblia libro por libro, y sigo entonces en eso, escribiendo, predicando, enseñando la palabra, dando clases de Biblia y de teología y colaborando con la expansión del reino donde el Señor me permite servir aquí en el sur de la Florida. Pero para mí, lo que ustedes están haciendo con este proyecto de la Biblia de Estudio de la Reforma es una obra sin precedentes que Dios mediante, en su voluntad, yo le oro que sea de gran impacto para el pueblo cristiano. Arturo, qué bendición de verdad tenerte con nosotros en esta oportunidad y trabajar contigo día a día como dijiste, en artículos y especialmente el trabajo que hiciste con nosotros en traducciones en la Biblia, algunas traducciones desde el original que hiciste de unos credos y revisiones que hiciste de artículos, ¿verdad? Que a contar contigo, con tu conocimiento, con tu ojo, con tu detalle, verá que es una bendición. Y tú que has usado la Biblia en inglés, la Reformation Study Bible en inglés, que has podido estudiarla, que estuviste en revisión de artículos y demás, y que ahora has visto la Biblia de estudio de la Reforma, ya terminada, ¿por qué tú consideras que esto es una Biblia
que es una herramienta útil para cada cristiano? Sí, excelente pregunta. Como bien dices, ya la tenía en inglés, la tengo aquí detrás, pero tan pronto el proyecto en español estuvo concluido y ustedes me dieron acceso a esta versión digital, me puse a revisarla, si se puede decir así, a ojearla, ¿no? Digitalmente en algunas de sus secciones. Y puedo decir que en cuanto a esta edición en español de la Biblia de Estudio de la Reforma, es una herramienta útil para todo cristiano por dos razones, por lo menos. En primer lugar, por su precisión teológica en lo esencial. En segundo lugar, por su sensibilidad pastoral en todos sus comentarios. Y déjenme desempaquetar un poco esa idea. Cuando digo que en primer lugar tiene una precisión teológica en lo esencial, es porque el teólogo del siglo V, Agustín de Hipona, se le atribuye a él la frase de que en lo esencial la iglesia debe procurar la unidad, en lo no esencial la libertad y en todas las cosas caridad, amor. Y en ese sentido yo veo que es útil porque tiene una sensibilidad pastoral también en todas estas cosas y es útil por las notas y los artículos de la Biblia de Estudio de la Reforma, las cuales resumen en esencia la enseñanza apostólica recibida y confesada por la Iglesia en los credos universales, la cual los reformadores sacaron a la luz en medio de las tinieblas. Por ejemplo, tenemos autores que nosotros admiramos mucho en esta Biblia, en todas estas anotaciones, como es el caso del doctor R.C. Sproul, que ya partió a la presencia del Señor, como el caso del teólogo escocés Sinclair Ferguson, donde estos hombres tuvieron mucho cuidado y precisión teológica, como decía Agustín. En lo esencial, ellos fueron no negociables. Ellos fueron muy precisos en su teología. Ahora, en lo no esencial, entonces ellos dan la libertad. Déjenme ponerles un ejemplo. En la Biblia de Estudio tenemos muchas notas y artículos que están adjuntos a textos claves de la Escritura. Por ejemplo, si algún hermano va a 1 Corintios capítulo 11 y allí se encuentra con Pablo hablando de la cena del Señor, aquí vemos donde este artículo explica las cosas que son esenciales en cuanto a la cena del Señor, pero también nos da un trasfondo histórico de lo no esencial, y es que durante la Reforma Protestante los mismos reformadores, de 15 puntos que ellos examinaron en un momento histórico donde se reunieron Lutero, Melanchthon, Zwinglio y muchos otros de los reformadores, ellos estuvieron de acuerdo en casi todo, excepto en un punto. De 15 puntos solamente no estuvieron de acuerdo precisamente en la Cena del Señor. Y allí vemos un artículo muy interesante en la Biblia de Estudio de la Reforma, donde se nos habla de que para Lutero, la presencia de Cristo era física al lado de los elementos, próximo a los elementos. O sea, que no era que Cristo se convertía literalmente en el pan o la sangre de Cristo en el vino, pero era que estaba la presencia de Cristo físicamente allí. Y él tenía una discusión con Zwinglio, el artículo explica, porque Zwinglio entonces decía, mira, que cuando dice esto es mi cuerpo, es algo que está hablando en sentido representativo, esto es el símbolo de mi cuerpo, pero Lutero decía, no, esto es mi cuerpo. Y cuando le preguntaban, pero si el cuerpo de Cristo está en el cielo porque ya él resucitó, ¿cómo tú explicas esto? Yo no sé, yo lo creo por fe. Él dice que este es mi cuerpo y este es mi cuerpo. Y ahí tuvieron esa diferencia. Entonces, por un lado, Lutero decía que la presencia era física, pero por otro lado, Zwinglio se iba al otro extremo. Decía, no, esto es un memorial. Él está a la diestra del Padre. Y Calvino fue el que tomó la posición intermedia. Dice, ambos tienen razón en el sentido de que hay una presencia real de Cristo, la presencia espiritual, pero tampoco es un memorial. Entonces, ellos dan esas diferencias y ninguna de nuestras tradiciones se va a sentir abacorada, atacada, menospreciada, y en eso yo veo que hay una sensibilidad pastoral, porque entonces ellos en lo esencial son bien dogmáticos como debería ser, pero en lo no esencial dan esa libertad y en todas las cosas se nota ese amor que tienen por todas las cosas. Se nota sobre todo, como yo decía, ese corazón pastoral
y por eso pienso que es una herramienta útil para todo cristiano. Arturo, excelente respuesta, y lo que tú dijiste acerca de la perspectiva pastoral me cautivó el corazón, porque tenemos mucha información aquí, tenemos mucha academia aquí. Entonces, obviamente, hay una perspectiva académica, pero también hay una perspectiva pastoral en todo el contenido de las notas y los artículos. Entonces, háblanos un poquito de la importancia de lo académico, pero también de lo pastoral. Sí, déjenme ilustrarles el punto de lo académico y lo pastoral con una historia que sucedió en los años 1700, en los principios del siglo XVIII. Resulta que precisamente el teólogo Sinclair Ferguson, que es de Escocia, y por eso lo quiero citar ahora, y es uno de los colaboradores muy importantes en esta Biblia de estudio de la Reforma, él fue llamado a América desde Escocia a principios de los años 80 para que les hablara acerca de la controversia de los hombres de Marrow en Escocia. Y es una controversia que probablemente no todo el mundo sabe de eso, pero es muy importante y tiene mucha relación al día de hoy. Se lo voy a ilustrar. Resulta que para 1717, un candidato al ministerio pastoral en Auchterarde, Auchterarde es un sitio en Escocia y es un nombre bien difícil de decir, ¿no? Pero en ese presbiterio de Escocia había un candidato, William Craig se llamaba, que él iba a ser ordenado al ministerio. Pero como ustedes saben, en la tradición presbiteriana, para una persona ser ordenado como pastor maestro, tiene que tener una serie de requisitos: que conozca la doctrina, que conozca el credo, que conozca la confesión de fe, y ellos le hacen un examen, y le hacen un examen oral. Entonces, en ese examen le hicieron una pregunta doctrinal y era: ¿tú crees que es ortodoxo, que es correcto enseñar que nosotros primero debemos abandonar nuestro pecado con el fin de venir a Cristo? La persona titubeó y finalmente él dijo que sí, que debíamos pedirle a una persona que abandonara su pecado para entonces que venga Cristo. Y por esa respuesta él no fue ordenado, porque este presbiterio en Escocia entendía que para tú venir a Cristo, tú primero tienes que abandonar el pecado. Pero según el Evangelio y según la teología cristiana que nosotros entendemos, la verdad es que tú no eres capaz de venir a Cristo a menos que Dios haga una obra de regeneración. Y por lo tanto, como tú no sabes quién se va a convertir o no, tú predicas el Evangelio, el llamamiento general a todo el mundo, y la palabra va a actuar en aquellos que el Espíritu haya llamado, haya ordenado para salvación, como dice la Biblia. Bueno, como no lo ordenaron como pastor, se armó una controversia entre el Presbiterio General de Escocia, que entendía que sí, que una persona para venir a Cristo tiene que abandonar su pecado. Y entonces el presbiterio general fue a donde este presbiterio local de Auchterarde en Escocia para acusarlos a ellos, a este grupo que no quiso ordenar al pastor, de antinomianos, porque aparentemente ellos estaban insinuando que una persona no va a abandonar sus pecados. Y mientras tanto, estas personas del presbiterio de Auchterarde estaban acusando al presbiterio general de Escocia porque ellos eran legalistas, nomistas. Entonces, este es un caso donde ambas partes tienen exactamente la misma doctrina. Todos ellos pertenecían a la misma iglesia presbiteriana bajo la misma confesión de fe de Westminster, y sin embargo estaban acusándose unos a otros, unos de nomistas y al otro lado acusando al otro de antinomiano o de libérrimo, de una persona libertina. ¿Y qué tiene todo esto que ver con la Biblia de la Reforma? Tiene mucho que ver porque en toda esta Biblia aparecen artículos como este, artículos sobre el legalismo, artículos sobre el antinomianismo, artículos entre cuál es la relación entre la fe y las obras. Entonces, ¿son estos problemas necesariamente doctrinales?
Es posible, pero sorpréndanse, a veces no son necesariamente doctrinales. Vemos iglesias al día de hoy creyendo en la misma confesión de fe y aún así unos hermanos están acusando de relativistas o de santurrones a otros. Otros hermanos están acusando de antinomianos o de legalistas. Entonces, la preocupación pastoral de que las ovejas anden ordenadamente es genuina. Nosotros queremos que todos los hermanos anden en santidad, en orden. Entonces, ¿cómo podemos predicar el escandaloso mensaje de la salvación, donde dice que Dios justifica al impío, donde nosotros hablamos por la sola escritura, que Dios está salvando por la sola gracia, a través de la fe sola, en Cristo solo, para que la gloria sea para Dios solo? ¿Cómo yo puedo predicar este escandaloso mensaje bajo el riesgo de que a mí me tilden antinomiano y al mismo tiempo predicar como decía Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. De ningún modo, decía Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, entonces, volviendo a la Biblia de estudio, todos estos textos claves en Romanos y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, están comentados en esta Biblia de estudio de la Reforma por personas que nosotros respetamos y que nosotros admiramos. Y de esa manera entonces es muy útil contar con un punto de vista que obviamente no es inspirado, pero que nos da una visión pastoral, entendiendo la preocupación genuina que nosotros los creyentes debemos tener de andar agradando a Dios, pero al mismo tiempo lidiando con nuestro viejo Adán. Porque el viejo Adán lo que hace es que quiere gloriarse. Yo podría decir, yo todo lo quiero hacer para agradar a Dios, es para la gloria de Dios, pero al mismo tiempo mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y a lo mejor yo me estoy haciendo esa conducta externa para que todos vean mi piedad. Y es ahí donde estas notas pueden ayudarnos a nosotros a reflexionar, no solamente de manera teológica, sino también de manera práctica y de manera pastoral. Continuando con nuestra conversación, Arturo, sobre la Biblia de Estudio de la Reforma, algo que me gustaría conocer tu opinión sobre lo que es los credos y las confesiones históricas, ya que nuestra Biblia contiene una gran variedad de estos credos históricos y confesiones de fe que han sido utilizados en 2000 años de historia de la Iglesia y que muchas veces en esos tiempos son desconocidos. ¿Cuál es la importancia de nosotros tener estos credos y estas confesiones y estudiarlos? Bien, muy buena pregunta. Mira, la palabra credo viene del latín, que significa creo. Ego credo, yo creo. Y cada vez que decimos, mira, yo creo tal cosa, estamos haciendo una declaración de fe, un credo. Y como decía el pastor Sugel, no debemos tener la fe del carbonero. ¿Y qué es la fe del carbonero? Es que el carbonero le preguntaron, ¿qué es lo que tú crees? Y él dijo, yo creo exactamente lo que la iglesia cree. ¿Y qué es lo que cree la iglesia? Y él dice, exactamente lo que yo creo. O sea, que los dejó en el aire, no definió qué es lo que cree. Y muchas personas dicen que creen en la Biblia y que no necesitan ningún tipo de credo. Pero es que vamos a ver que en la Biblia están los credos y se nos pide que confesemos esos credos. Por ejemplo, si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Pentateuco, vemos allí un credo que se le dio a Israel, que a Moisés Dios le dijo, Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. O sea que ahí tenemos una declaración de fe. Dios es uno. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice el texto, estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tus casas, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea que ellos tenían un credo que tenía que enseñárselo incluso a sus hijos. Pero más adelante en el Nuevo Testamento resulta que Dios se hizo carne y era una nueva confesión.
esto fue un misterio, el misterio de la piedad. Entonces dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, Dios, fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Y cómo sabemos que eso es un credo? Bueno, porque la estructura griega parece como si fuera un himno o una poesía, algo para ser recitado una y otra vez. Y en esa misma epístola, en 1 Timoteo capítulo 1, él arranca diciendo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hay una confesión ahí diciendo, mira, tú eres cristiano, pero tú eres un pecador. Lo que decía Martín Lutero, al mismo tiempo pecador y al mismo tiempo justo. Simul justus et peccator. Una confesión es eso. Y también el Pablo, cuando predica a los corintios, le dice que él estaba dando lo que él recibió. O sea que la palabra se recibe por la fe, por esta tradición de la fe, en una formulación de un credo. Y dice Pablo a los corintios en 1 Corintios 15, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué fue lo que yo recibí? El evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero resulta, cuando Pablo escribió a los Corintios, apenas era el año 58, 59 después de Cristo, que después de ahí, unos 30, 40 años más adelante, al final del siglo I, cuando el apóstol Juan, que es el único que sobrevivió en ese momento a los apóstoles, ya todos los apóstoles habían muerto, solamente quedaba Juan, que tenía un ministerio probablemente en Éfeso, en Asia Menor, en el área de Turquía, y escribe su primera epístola general, primera de Juan. Él le dice algo como esto: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio, dice él, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vuestra comunión sea con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo de Jesucristo. Y usted dice, ¿pero por qué está hablando de lo que palparon nuestras manos y de todo eso? Porque resulta que para el tiempo de Juan, ya a finales del siglo I, se estaba gestando este germen de la herejía gnóstica, que pensaba en este dualismo platónico de que la materia es mala y el espíritu es bueno. Y si la materia era mala, oigan la conclusión de los herejes, entonces no es forma que Cristo haya venido en carne. Él tiene que haber venido solamente en espíritu. Y lo que nosotros vimos fue un parecido, como que él parecía, daba la impresión de que él venía en carne, pero no estaba realmente en carne. La palabra parecer en griego es dokeo, y de ahí viene la herejía, docetismo. Entonces, más adelante, en esa misma carta primera de Juan, Juan les dice al final, en el capítulo 4, en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y ustedes dirán, pero espérate, ¿cómo así? Porque yo creo que Jesucristo vino en carne. ¿Cuál es el problema? El problema ya se los expliqué, que es que había un dualismo allí y donde estos herejes estaban diciendo que no había forma de que Cristo había venido en carne, y ahí había una declaración de fe, había una declaración doctrinal, una confesión. Y todo esto es lo que ha pasado exactamente con los credos y las confesiones después de la Escritura. No estamos insinuando ni diciendo que los credos son inspirados. Claro que no. Lo que estamos diciendo es que los credos y las confesiones nos ayudan a entender qué es lo que la iglesia discutió en su momento histórico cuando algunas enseñanzas se cuestionaron, se pusieron en tela de juicio, y la iglesia, el conjunto de creyentes que estaba en ese momento vivo, se vio forzado
se vio en la necesidad de declarar más precisamente qué es lo que nosotros creemos. Y de ahí surge que, por ejemplo, el credo de los apóstoles, que no podemos entrar en detalle, pero sabemos que fue entregado, o sea, se fue compilado como lo tenemos hoy, por ahí por el año 800 después de Cristo. O sea, ese credo no fueron los apóstoles que lo redactaron, pero encierra la enseñanza apostólica que ya se había recogido alrededor del año 140 después de Cristo. Estamos hablando del siglo segundo, donde dice: creo en el Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo. O sea que eso ya lo resume. Pero cuando vemos ese credo apostólico, vemos que ya los padres de la iglesia de la era post-apostólica habían dicho lo mismo que decía ese credo. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía llamó a Jesús Dios. Ireneo de León, que fue del siglo segundo, hablaba de que nosotros teníamos una regla de fe o un canon de la verdad que debíamos pasarlo. Y Ireneo hablaba de que Jesús era engendrado de Dios y que era de la misma sustancia. Oigan las palabras que luego fueron tomadas por los credos. Tertuliano decía: Dios es espíritu, espíritu de espíritu, Dios de Dios. Oigan ahí. Y lo hacían como una imagen con la luz, un símil con la luz. Como la luz no se puede separar, ellos decían: Dios, Jesús, es Dios de Dios, luz de luz, porque la luz no se puede separar. Y de ahí viene entonces que en Asia Menor, en el área de Constantinopla, donde la iglesia hablaba en griego, en ese contexto, en Nicea se celebra un concilio porque había una persona de esa zona que se llamaba Arrio, que estaba diciendo que Jesús era un ser creado. O sea, que él era de una naturaleza similar. Y por una palabra se armó una controversia, porque él decía, él es homogéneo o él es similar. Pero en griego lo que decía Atanasio, que fue el diácono y que eventualmente fue el obispo de Alejandría, él decía: no, es homoousios, es de la misma, homo lo mismo, ousios sustancia. Jesús es de la misma sustancia con el Padre. Y ese credo fue ratificado en Constantinopla en el 381. Luego vino otro concilio en Éfeso para contrarrestar a los herejes como el Nestorio o el de Calcedonia en el 451. Y lo que estamos diciendo es que todos estos credos están incluidos en la Biblia de estudio. Por ejemplo, allí tenemos la Confesión Belga del 1561, tenemos el Catecismo de Heidelberg de Ursino y Oleviano, tenemos los 39 artículos en Inglaterra, tenemos los cánones de Dort y tenemos obviamente las confesiones más posteriores a eso, que fueron en el año 1646, las confesiones de fe de Westminster, el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster y la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que recuerden que es una copia del Westminster, donde los bautistas reformados simplemente le quitaron unos distintivos presbiterianos en cuanto al bautismo de infantes y ese tipo de detalles, pero si ustedes leen las dos confesiones tienen mucha similitud, porque la Confesión de Fe de Londres es una copia o se sacó, es un extracto de lo que es la de Westminster. Así que en cuanto a las confesiones y credos es esto. Ahora, ¿por qué es útil, que fue tu pregunta, por qué son útiles estos credos y confesiones? Y aquí voy a citar al autor, a uno de los autores de aquí de los artículos, que es pastor maestro en la iglesia de St. Andrews en Orlando, en la iglesia de St. Andrews, que era la iglesia que pastoreaba R.C. Sproul, y son muy ligados obviamente a Ligonier. Bueno, en la Biblia de Estudios de la Reforma tenemos que Burke Parson escribió un artículo sobre el uso de los credos y las confesiones, y en resumen, porque no podemos leer el artículo completo, ¿verdad? Él dice algunas cosas como esta: ¿para qué nos sirven los credos y confesiones? Para glorificar a Dios en el marco de su verdad, gozándonos, creyendo, confesando, proclamando la enseñanza que la iglesia ha recibido, para afirmar que el uno y trino Dios se ha revelado, para resguardar la sana enseñanza de los falsos maestros, para discernir la verdad del error y así contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada, para permanecer firmes como una iglesia de Jesucristo santa,
católica y apostólica que predica la palabra y administra los sacramentos del bautismo y la Santa Cena, así como la exhortación, la restauración, la disciplina eclesiástica. La gente dice, pero espérate, que nosotros no somos católicos. Sí, pero recuérdense que no estamos hablando de católicos romanos. Lo que estamos diciendo es que la iglesia es una. Nosotros tenemos una sola iglesia, una fe, un Señor, un bautismo. Es una sola iglesia que es universal. Lo que tenemos es 30,000 denominaciones diferentes, que son 30,000 maneras distintas de administrar la iglesia local. Pero la iglesia es una y todos esos 30,000, si creen estos credos universales, como el credo niceno, como el credo de Constantinopla, podemos llamarlo cristiano. Pero claro, acuérdense, en lo esencial tenemos que tener unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todas las cosas, caridad. No nos mordamos unos a otros por algo que no es esencial. Entonces los credos nos ayudan a mantener esa unidad y también a predicar y afirmar y sostener que la Biblia, la Escritura, es la palabra inspirada e inerrante de Dios y es nuestra autoridad infalible. También nos sirve para mantener una libertad de conciencia. Eso es importante porque hay iglesias que dicen, no, yo no tengo credo, pero tienen su lista de que en esta iglesia estas son las cosas que tú tienes que cumplir. Y a veces amarramos a los hermanos en su conciencia con cosas que no son esenciales. Entonces los credos hablan, especialmente las confesiones de fe. En el capítulo 21, 22 pueden leer por ahí, en la confesión de fe de Bautista de Londres, y también la de Westminster, habla de unos capítulos especiales de la conciencia, la libertad de conciencia que debemos respetar en los hermanos. También para confirmar a los hombres llamados al ministerio a la luz de un estándar doctrinal. Entonces me dirán, no, pero yo tengo capítulo 1 de Tito y capítulo 3 de 1 Timoteo que me dicen los requisitos del obispo. Sí, pero ¿y qué tal si este hermano está tergiversando la verdad? ¿Cómo tú sabes si la está tergiversando o no? En lo esencial estoy diciendo. Bueno, entonces por eso esos credos nos ayudan también a confirmar a estos hombres que son llamados al ministerio, a preservar la pureza y la unidad de la iglesia visible y a cumplir la gran comisión mediante nuestra afirmación y proclamación conjunta del verdadero evangelio de Jesucristo. Como dice Pablo, no es que hay otro evangelio, es un solo evangelio. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el evangelio? Estos credos y confesiones nos ayudan a tener más luz en esto y permanecer esta verdad. Hermano, perdóneme, yo sé que esta fue una respuesta muy extensa, pero la idea es que todos estos credos y confesiones están incluidos en la Biblia de estudio de la Reforma. Y Arturo, muchísimas gracias por esa respuesta. Tú mencionaste las traducciones de los mismos credos. Una cosa que yo noté al traducir y editar al Dr. Sproul en español es que cuando él citaba, por ejemplo, varias confesiones o credos de la antigüedad, que para nosotros en español fue un poco difícil quizás encontrar una fuente oficial o un compendio de hecho de credos. En inglés es muy fácil encontrar el de Westminster o la Confesión de Londres, los 39 artículos, la Confesión belga, el Heidelberg, todo eso. Pero en español es un poco difícil. Y nosotros en Ligonier, especialmente con esta Biblia de Estudio de la Reforma, quisimos disponer una fuente quizás céntrica, centrada, para que el lector y el estudiante de la palabra pueda ir a esa fuente para encontrar una buena traducción de los credos y confesiones. Entonces, nosotros sabemos que nosotros pudiéramos haber traducido estas confesiones y credos del inglés o quizás otros idiomas que no fueran los originales, pero nosotros no quisimos eso y quisimos prestar atención donde pudimos en los idiomas originales. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál es la importancia de ese ejercicio? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, en el credo apostólico, ir al griego, al español, o de Heidelberg, ir al alemán, al español?
Por ejemplo, nosotros también tenemos la Confesión de Westminster, el Catecismo Mayor y Menor de Westminster, que nos fue dispuesto por nuestros hermanos de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, pero las demás confesiones y credos en esta Biblia, la primera edición, la primera impresión de esta Biblia, son del mismo, de los mismos ministerios Ligonier. Entonces, por favor, ¿cuál es la importancia de estas traducciones originales? Sí, gracias por la pregunta. Mira, quiero hacer una aclaración porque no quiero que la respuesta que voy a dar suene arrogante. Yo tengo la convicción de que la traducción que nosotros hemos hecho en equipo, porque esto no fue un trabajo de una persona, ni de dos, ni de tres, y les voy a explicar un poquito en qué consistió, pero esas traducciones que hicimos desde los idiomas originales al castellano, yo tengo la convicción de que es una mejor traducción en español que algunos de los credos y confesiones que están traducidos en inglés. ¿Y por qué? Les voy a explicar. Lo que sucede es que algunos de estos credos y confesiones fueron traducidos desde el latín, pero otros fueron traducidos, por ejemplo, desde el alemán y desde el alemán, o sea que esencialmente, originalmente se hicieron en alemán y luego se tradujeron al latín. Entonces, cuando ustedes tienen una traducción de una traducción, posiblemente se pierden algunos elementos. Entonces, les cuento lo que nos pasó con el Catecismo de Heidelberg, que es un documento muy importante por su contexto histórico. Resulta que luego de la muerte de Lutero, en el año 1946, bueno, de hecho, en el mismo año que murió Lutero, en el 1546, en ese año es donde la Iglesia Católica Romana emite una contrarreforma a través de un documento llamado el Trento, el Concilio de Trento. Y allí prácticamente contradicen la justificación por la fe sola y muchas cosas como esta. Y era necesario que la iglesia protestante tuviera cierta identidad doctrinal y confesional. El problema es que en la realidad había diferencias entre los luteranos, entre los que habían seguido la doctrina con Zwinglio en Suiza y con Calvino, luego que Teodoro de Beza, etcétera, todos estos hombres que continuaron la tradición reformada a la luz de Calvino, pero habían diferencias. Entonces, Federico III, elector palatino, él estaba preocupado porque en Alemania y otras regiones diferían entre los protestantes. Estaban los luteranos, los reformados, como les dije, Zwinglio, Calvino, o sea, los discípulos de ellos, porque ya ellos habían muerto también. Y entonces se le encomendó a la Universidad de Heidelberg hacer este catecismo que culmina en el 1563, el catecismo de Heidelberg. El catecismo, para que ustedes sepan, no es más que un documento de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. ¿Quién es Dios? Etcétera. El tema es entonces que el catecismo de Heidelberg, interesantemente, encontramos que estaba escrito en latín y que nuestras traducciones al inglés, es decir, las traducciones que están disponibles en inglés, parten de esta edición en latín. Pero aquí en el equipo de Ligonier en español, había un traductor que sabe alemán, que está basado en Chile, y él se le encomendó traducirlo desde el alemán, desde la fuente en alemán, y nos llevamos sorpresas muy agradables, porque él, por ejemplo, él estaba trabajando con una de las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta del catecismo de Heidelberg, yo creo que es una de las más hermosas, una de mis favoritas. Es una pregunta digna de ser memorizada para la vida y para la muerte, porque dice, ¿cuál es tu único consuelo en la vida y en la muerte? Y entonces dice el catecismo que yo en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, y sigue hablando por ahí. Y al final de la respuesta dice que mediante su Espíritu Santo, tanto me asegura que tengo vida eterna y me prepara y dispone de corazón para que viva para Él de aquí en adelante. El problema es que cuando mi tarea, yo no sé alemán, o sea que mi tarea no era hacer la traducción del catecismo de Heidelberg, sino revisar lo que el hermano tradujo desde el alemán. Pero como yo sí leo latín,
Entonces yo estaba comparando el texto en español contra el latín y decodificaba con un traductor electrónico lo que yo veía en alemán para adivinar qué palabra era cuál. Y había algo que no me cuadraba. Él había traducido como que el Espíritu Santo me asegura que tengo vida eterna y me prepara y me dispone para que viva de corazón. Y él estaba ahí en eso muy determinado, que era que me determina como que para que yo viva para Él de corazón de aquí en adelante. Eso es lo que él había traducido. Y yo en latín y en las otras traducciones en inglés, por supuesto, no veía ese de corazón. Obviamente en alemán está la palabra corazón, no está en las otras, pero no nos vamos a meter en detalle de por qué no está. Pero básicamente es porque la idea es de esa disposición que el Espíritu Santo hace es en el corazón del hombre, pero en alemán dice de corazón. Pero lo interesante fue que yo me puse con el hermano en una teleconferencia. Él estaba en Chile, yo aquí en el sur de la Florida, y le puse en colores. Mira lo que dice el alemán, mira lo que dice el latín, mira lo que dice el inglés y mira lo que dice el español. Entonces yo le decía, ¿dónde tú ves corazón? Porque yo creo que corazón no está modificando que viva de corazón para él. Y entonces él ahí se dio cuenta y me dice, ay, perdóname, ya me acabo de dar cuenta que yo cometí un error gramatical. Es que en alemán lo que califica al nombre tiene que estar al lado de ese nombre. Y corazón ahí no está calificando a esta palabra que yo pensaba que era que viva de corazón, sino que era que Él dispone mi corazón para que yo viva para Él. Y eso sí me cuadraba doctrinalmente a mí. Entonces, ese tipo de colores y de precisión teológica a nosotros nos da un placer, una satisfacción, una limpieza de conciencia de que estamos entregando una traducción más excelente. Y así, por ejemplo, nos tocó traducir el credo apostólico, pero el credo apostólico es corto y todo el mundo se lo sabe en español, pero cuando tú vas al latín, lo tenemos originalmente en latín, entonces ahí vemos y ahí pudimos hacer esa traducción. En el caso del niceno, el credo niceno, que Dios es Dios de Jesús, es Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Entonces, ¿cómo traducimos esas cosas? Eso lo vimos en el griego, lo tradujimos del griego en el credo niceno. El credo de Calcedonia también lo tradujimos desde el griego. Y vuelvo y digo, no fue que yo hice una traducción y ya, no. Había un equipo donde Emmanuel, cuando yo le entregaba la traducción, me llamaba y me hacía desafíos y me decía, oye, está bien, yo confío en ti, pero suena raro esta parte. Entonces ellos comenzaron a pulirlo después que yo lo entregaba y entonces se lo pasaban a Pepe Mendoza y al equipo supervisor. Y déjeme decirle que para mi gozo les puedo informar que el trabajo final de lo que yo vi que ellos terminaron publicando fue mucho mejor elaborado, más refinado y más hermoso de lo que yo les entregué. Por eso yo siento que yo no hice tanta cosa, sino que yo les di el primer empujón, pero ellos hicieron ese trabajo de hermosear y suavizar algunas expresiones y ponerlo más a tono. Obviamente que todo estaba de acuerdo con el espíritu de lo que habíamos ya traducido. Y así nos tocó revisar artículos teológicos, nos tocó revisar los credos y las confesiones, y el producto final fue algo de lo cual nosotros nos sentimos muy satisfechos. Arturo, y luego de tú haber sido parte de este equipo que ayudó a la revisión de la traducción de los credos, confesiones, de los artículos, y luego de tú haber utilizado la Biblia en inglés, revisado parte ya de la Biblia en español que tienes disponible, ¿por qué tú recomendarías esta Biblia de estudio de la Reforma y a quién tú se la recomendarías? Bien, en resumen yo diría que recomiendo esta Biblia de estudio de la Reforma porque ofrece en un solo volumen una de las traducciones españolas más precisas y fieles a los mejores manuscritos disponibles que se pudieron conseguir en la época, que es la Biblia de las Américas. Y contiene esta edición de Biblia de estudio de la Reforma una precisión teológica importante en sus anotaciones y también sensibilidad pastoral en todos sus comentarios.
Y déjeme explicar un poquito otra vez esto de la Biblia de las Américas, porque a veces lo pasamos por alto y no sabemos cuál es la diferencia. No es sencillamente que un grupo de personas se reunió y tradujo de nuevo lo mismo que Casiodoro de Reina y Cipriano Valera habían traducido y ahora lo pusieron con otras palabras. No se trata de eso. Déjeme explicarle qué interesante es esto, y por eso es muy importante la traducción de la Biblia de las Américas, que es la que tiene esta edición de la Biblia. Resulta que en ese tiempo de la Reforma Protestante, los manuscritos que fueron utilizados para traducir, por ejemplo, la Biblia en alemán que tradujo Lutero, o la Biblia en inglés de Tyndale, o la Biblia de Ginebra, o la Biblia King James Version en inglés de esos años, 1611, o la traducción en francés que se hizo en su momento, o las traducciones, como ya dijimos, de Casiodoro de Reina. Todas esas traducciones clásicas fueron traducciones que fueron hechas desde un conjunto de manuscritos que estaban disponibles en esa época, pero que no eran mejores que otros manuscritos que aparecieron posteriormente. Por ejemplo, el caso de Erasmo de Rotterdam es muy conocido, y fue que él hizo una labor importante, un muy importante aporte para el momento, donde él compiló textos griegos, manuscritos griegos. Pero recuérdense que al día de hoy ya tenemos más de 5.700 manuscritos griegos. O sea que ya han aparecido textos griegos más antiguos, más cerca de la fuente. Entonces, los textos que ellos tenían, en el caso de Rotterdam, eran del siglo X. De hecho, cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto, eso fue un descubrimiento importante, porque el Antiguo Testamento que teníamos hasta el año 1940 y tanto eran manuscritos que eran después de Cristo. Entonces, por eso mucha gente decía, claro, el texto de Isaías de 53, cuando profetizaba el Mesías, eso fue que lo escribieron después que pasó, porque los textos que teníamos del Antiguo Testamento eran después de Cristo. Y, oh sorpresa, milagro, cuando aparecieron los textos del Mar Muerto, aparecieron dos, para que no haya dudas, rollos de Isaías completo, donde estaba exactamente idéntico que como lo teníamos de los manuscritos posteriores. Pero algo como eso es lo que ha pasado. Los textos que utiliza la Biblia de las Américas fueron una traducción del texto hebreo y del texto griego, que son manuscritos más confiables, vamos a decir así, porque pertenecen a mejores familias y mejores localidades geográficas. Entonces, como la iglesia reformada siempre se está reformando, nosotros tenemos que volver a las fuentes y ver, y claro, no es que cambió nada, es que ahora entendemos con mejores colores, con mejor precisión, y esta Biblia de las Américas es una excelente traducción. Pero yo las recomiendo, la Biblia de Estudio de la Reforma, no solamente por esa traducción de la Biblia de las Américas, sino porque en un solo recurso aquí tenemos una Biblia de estudio que es una excelente traducción de la Biblia de las Américas, un conjunto de artículos introductorios de cada uno de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, ya usted tiene ahí síntesis del Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando usted va a leer un libro, ahí le dan el resumen del libro, el tema, de qué es lo que trata. También tiene un conjunto de artículos de teología sistemática, unas porciones de teología bíblica, exégesis de algunos textos claves, artículos temáticos muy relevantes como lo que ya mencionamos antes, credos y confesiones históricas que son un tesoro, mapas de lugares geográficos importantes y todas estas notas pastorales que pueden ayudar al estudiante serio de las Escrituras a entender mejor la palabra de Dios. Wow, pero qué respuesta, Arturo, muchísimas gracias. No es muy a menudo que me quedo sin palabras, pero me has dejado sin palabras a lo largo de la entrevista, porque yo he visto en ti una pasión para el pueblo de Dios hispanoparlante. Entonces, muchísimas gracias por ser parte del equipo de producción de esta Biblia. Yo sé que Manny comparte el mismo sentir que yo tengo para tenerte entre nosotros como colaborador. Yo entiendo tu pasión, y nosotros, Manny y yo y todo el equipo que ha trabajado en esta Biblia, tanto el equipo de habla inglesa como nosotros de habla hispana, nosotros compartimos una pasión para el estudiante de la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos que esta Biblia sea una herramienta de estudio, de profundización en el conocimiento bíblico
para la misma iglesia de habla hispana. Entonces, Arturo, muchísimas gracias por ser parte de este equipo. Desde el fondo de mi corazón y en nombre de Manuel y de los ministerios Ligonier, muchísimas gracias. Dios te bendiga y te siga usando para su gloria. Gracias, amén, que así sea. Gracia y paz a vosotros. Sí, una vez más, Arturo, gracias. Gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros tu pasión por el Evangelio, tu pasión por la palabra de Dios. Y ustedes, amigos, gracias. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Gracias por su interés en nuestros recursos. Gracias por su interés en la Biblia de Estudio de la Reforma. Y les invitamos a que vayan a la página web Biblia de Estudio de la Reforma. En esa página vas a encontrar toda la información referente a esta nueva Biblia de estudio. Vas a encontrar ejemplares, pruebas de cómo luce, de cómo está diagramada la Biblia, de cuáles herramientas tienes a tu disposición con esta Biblia. Y además vas a encontrar actualización o información actualizada sobre cuándo la Biblia va a estar disponible en tu país. Así que ve otra vez, la página web es bibliadeestudiodelareforma.com. Dios te bendiga y gracias una vez más por apoyar el esfuerzo de alcance internacional de los ministerios Ligonier. Dios te bendiga.